Muchas gracias con las personas que enciendan la cámara, por favor. Bueno, en primer lugar, me disculpan porque parece que cuando conecto la cámara se cuelga el Teams, ¿de acuerdo? Es porque hay mucha gente, entonces voy a desconectar mi cámara por, obviamente, estas situaciones, ¿de acuerdo? A ver, empecemos, por favor, el día de hoy. ¿Alguna persona que me quiera ayudar poniendo a grabar la clase? ¿Algún voluntario o voluntaria, por favor? Ya le estoy poniendo a grabar, maestro. Ya le grabé. Muchas gracias. Ok, perfecto. Empecemos, por favor, el día de hoy. Quisiera saber si es que tienen alguna inquietud en cuanto a las tareas. ¿Ha habido algún problema? Les escucho, por favor, levanten la mano. A ver, vamos, por favor, con Leonela. Leonela. A ver, Leonela, ¿me escucha? No ayudas al parecer. Ya, bueno, parece que no está conectada Leonela. O no sé qué pasó, parece que no puede hablarnos. ¿Alguna otra persona que tenga problemas, por favor? Nadie más, bueno. Hasta que Leonela sí pueda hablarnos, pues vamos a continuar, ¿de acuerdo? Empecemos. La última clase, por favor, ¿quién me quiere hacer acuerdo de qué fue lo que vimos? ¿Qué estábamos viendo la última clase? ¿Quién me hace acuerdo? ¿Algún voluntario, por favor? Factores no. A ver, señora o señorita Calderón Ramírez. Sí, sobre los factores endógenos y exógenos. Ya, perfecto. Entonces ya habíamos hablado sobre la morfología, ¿no es cierto? Habíamos hablado del hombroso, habíamos hablado también sobre la genética, habíamos hablado sobre la psicología y la sociología. ¿Estamos de acuerdo? A ver, quisiera que me contesten, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor, estamos de acuerdo. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a ver, por favor, lo que es la serialidad. ¿De acuerdo? Quisiera que, por favor, alguien me diga qué es lo que entiende por la serialidad criminal. ¿Algún voluntario? A ver, por favor, Flores Centeno. Doctor, buenas noches. Yo entiendo por serialidad criminal a los actos que cometen los delincuentes de manera repetitiva, es decir, más o menos los asesinos en serie que cometen ese acto una vez y siguen así sucesivamente con los mismos patrones. Gracias, señorita Flores. A ver, ¿alguien más? Riofrío, Stephanie. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, yo entendería el tema de la serialidad criminal como un individuo que asesina más de 3 personas en un lapso corto de tiempo. Ya, perfecto, muy bien, muchas gracias. Muy bien, cuando nosotros hablamos de la serialidad, sus dos compañeras tienen toda la razón.
La serialidad viene a convertirse en un concepto, en una teoría, que se enfoca necesariamente cuando una persona que comete homicidios, ¿sí? Estos los hace consecutivamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la serialidad, tenemos tres tipos de homicidas seriales. El primero es el mass murder, ¿sí? O el asesino o homicida en masa. Es aquella persona que con un solo acto mata a un sinnúmero de personas. ¿Alguien de ustedes, por favor, conoce algún caso de estos? Que me pueda dar un ejemplo. Buenas noches, doctor. Ángel Alguien le saluda. ¿Cómo está? Dígame. Hoy, por ejemplo, se escuchó en las noticias había un desfile en una ciudad de Estados Unidos y un señor en un carro atropelló y mató a 5 personas y hay como 40 heridos. Ya, perfecto. En este caso podría recaerse dentro del mass murder, ¿de acuerdo? Porque es un asesino en masa. Es aquella persona que estuvo conduciendo un vehículo y que producto de la acción de conducción mata a un sinnúmero de personas en un mismo acto. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, puede ser el caso de un terrorista X que pone una bomba en una iglesia y la bomba al momento de explosionar causa la muerte de un sinnúmero de personas. ¿Sí? En Estados Unidos, específicamente en Colorado, se dio un caso de estos, en el cual una persona de apellido Holmes, si no me equivoco, ingresó a un cine cuando se estrenaba una de estas películas de Batman. No sé si ustedes escucharon esto. Y este señor, joven, cogió un arma y comenzó a disparar a todo mundo. ¿De acuerdo? Entonces, este también se cataloga un asesino en masa. ¿Por qué? Porque obviamente existe un solo acto, una sola acción, con la cual se está quitando la vida a un sinnúmero de personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan hasta aquí? Doctor, buenas noches. Buenas noches, digan. Doctor, o sea que solo es una sola vez que él mata a algunas personas. Bueno, generalmente a toda persona solo se le puede matar una vez. No se le puede matar 2 veces a una persona. En masa no es como el asesino que siempre mata repetitivas veces con los mismos patrones. En cambio, usted está diciendo que él mata una sola vez a cierto número de personas. Ya, exacto. Él comete un solo acto, ¿no es cierto? En ese solo acto mató a un sinnúmero de personas. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a ver la diferencia. Vamos a ver lo que es el spree killer. ¿Qué es el spree killer o en español el asesino frenético? ¿De acuerdo? En cambio, a diferencia del mass murder, esta es una persona que va a cometer un sinnúmero de actos y que en cada acto va a matar a más de 2 personas. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, Juan Pérez resulta que está en su casa donde él vive. Saca un revólver y mata a su esposa. Posteriormente va a la casa de su trabajador y también le dispara. Posteriormente va a la casa de su hijo y también le dispara y le mata. ¿Estamos de acuerdo? Va caminando por su casa y ve a otra persona que le puede identificar y también le mata. ¿Por qué se llama un asesino frenético? Porque efectivamente tiene este periodo de frenesí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona comete este acto de asesinato, tiene esa adrenalina, ¿de acuerdo? Y esa adrenalina se convierte en el frenesí de querer seguir matando. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el spree killer es aquella persona que mata a varias personas manteniendo su frenesí activo. Es decir, esto no puede transcurrir un tiempo largo entre una muerte y otra muerte.
Si está claro, por favor, preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas? Bueno. Y por último, nosotros tenemos el asesino u homicida serial propiamente dicho. Es aquella persona que de igual manera mata a más de 2 personas, pero con periodos de tiempo largo. Es decir, en este asesino u homicida serial no va a existir ese frenesí del spree killer. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos el caso de Pedro Alonso López. ¿Alguien me puede recordar quién era Pedro Alonso López? El monstruo de los Andes. Muy bien, el monstruo de los Andes, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía? ¿Cuál era la forma en la cual este sujeto buscaba a sus víctimas y los asesinaba? Pues las convencía, las violaba y las estrangulaba a las niñas. Perfecto. Les convencía que les iba a dar trabajo hasta que se encontraba en un lugar aledaño, o sea, muy lejos de la comunidad, porque buscaba a niñas indígenas, porque decía que como eran de bajos recursos, ellas no podían, los padres no podrían ir a denunciar. Entonces les ofrecía regalos y les ofrecía trabajo. Después las violaba, las estrangulaba, las volvía a violar y después dormía con sus cadáveres. Ya, bueno, dentro de lo que se sabe de aquí de Pedro Alonso López, él no dormía con sus víctimas y de igual manera no les conseguía trabajo porque eran niñas, ¿sí? Generalmente eran niñas menores de 10 años. Entonces les convencía, obviamente, con juguetes, con caramelos, les llevaba a lugares apartados en donde procedía a violarles y posteriormente a estrangularles. Ahora, esta clase de asesinos... Sí, perdón, doctor. Dígame. Sí, perdón, me refería a lo del trabajo porque él, hostigaba a las niñas que vendían caramelos y rosas. Yo lo sé de buena fuente porque, bueno, yo soy periodista, entonces uno de mis temas de tesis fue recrear esto del caso de Pedro Alonso López. Entonces, me refería al trabajo, no a personas grandes, no a mujeres ya de edad, sino a niñas que vendían caramelos, rosas y se ubicaban justo en la plaza Urbina, creo que es la plaza de Ambato, entonces por eso me referí. Solo eso nomás, gracias. Muy bien, Miranda, muchas gracias. Bueno, es un dato que nos acaba de dar su compañera, yo también desconocía ese dato, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Miranda. Se llamaría estupro, ¿no? No, estupro es otra cosa, es otra clase de tipo penal. Cuando nosotros hablamos de delitos sexuales, tenemos que diferenciar en lo que es abuso sexual, en lo que es violación y lo que es estupro. ¿De acuerdo? Ninguno de estos tipos penales tiene una similitud más que la sexual o las intenciones sexuales. No en todas ellas se puede hablar de un coito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿a qué nos vamos? A que este homicida serial, propiamente dicho, tenía un lapso largo de tiempo de entre una víctima y otra víctima. Es decir, ustedes recordarán que este señor es de nacionalidad colombiana y aparentemente viajó a Ecuador, me parece que llegó hasta Perú, en donde fue alargando toda su lista de víctimas. Posiblemente mataba a una niña a la semana, otra niña quizás a los 2 meses, etc. Es decir, este frenesí que tenía el spree killer aquí no existía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí podemos diferenciar esta clase de asesinos. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí alguna pregunta que ustedes tengan. Profesor, una pregunta. ¿Cómo se llamaba este tipo de delincuente, homicida? Es que no lo escuché muy bien. Es asesino u homicida serial, propiamente dicho. ¿De acuerdo? Asesino u homicida serial. Así se llama el tipo de homicida que así se llama esta serialidad. Tenemos 3 dentro de la clasificación, ¿sí? Sí, el último no lo tenemos el mass murder o el asesino en masa. Tenemos el spree killer o asesino frenético. Y tenemos el asesino u homicida serial. ¿De acuerdo? Entonces tenemos estas 3 clases de asesinos.
Doctor, buenas noches. Disculpe, por favor, ¿en qué parte de la bibliografía que usted nos entregó está más o menos esto? ¿Está en la parte de criminología o criminalística, por favor? Ya, perfecto. Este es un archivo que no les he subido porque obviamente no pensé darles, pero como estamos llevando una buena dinámica con ustedes, especialmente como ustedes son del paralelo 1 y vamos adelantados con una clase al resto de paralelos, decidí darles esta clase porque me parece muy interesante. En este momento, bueno, luego de la clase o el día de mañana más tardar les voy a subir ese material, o quieren que lo suba ahorita para que me ayude mejor proyectándolo. ¿Les parece? Sí, doctor, sería bien. Ya, en este mismo momento mejor les voy a incluir en material didáctico, me parece que es, sí, en material de estudio, ¿de acuerdo? Denme por favor comprobando si es que ya está subido. Ya les indico en este momento, un ratito. A ver, pueden ingresar a su plataforma, por favor. Busquen donde dice material de estudio y denme comprobando si es que ya está subido el material que dice homicidio serial. ¿Lo pudieron visualizar, por favor? Donde habla de la identidad humana. No. Dice Solo homicidio hasta ese serial. está nomás. Solo hasta ese está. A ver, vuélvale a actualizar porque ya les subí ya. Dice homicidios seriales. Después de el material de estudio donde dice criminalística, criminología y homicidios seriales. Sí, ya aparece, doctor. Ya, perfecto. Si es que alguien puede ayudándome a compartir, por favor, ese documento, les agradecería, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver si es que está entendido esto de los homicidios seriales, para ver si es que ya nos pasamos un poco a lo que es criminalística. A ver, si es que yo les digo, el chico Fernando Hermosa, ¿en cuál de estas tres clasificaciones las pondría usted? ¿Alguien nos puede relatar el caso de Fernando Hermosa? Yo, profesor. Gracias, Fausto. Juan Fernando Hermosa, un joven de Sucumbíos, a temprana edad salió de sus casas, hijo de una empleada, sí, tenía padres adoptivos que nos llevaron a Quito, rápidamente así relatando, lo llevaron a Quito a vivir, el padre y la madre adoptada, lo adoptaron, vivió en Quito, en un barrio populoso, comenzó a subir a delinquir por, bueno, resentimientos, problemas, la mamá enferma, el papá pasaba viajando, no hubo estructura en su vida como persona. Comenzó desde muy pequeño armando pequeñas bandas donde él siempre fue líder. Comenzó matando taxistas, también mataba personas fuera de personas particulares, ¿sí? Incursionó en el área de eventos sexuales también, donde hacía taxi, en donde había personas que paraban, querían sus servicios, igual los cogía y los mataba. Cayó preso, estuvo preso como adolescente, lo sentenciaron a 4 años, se escapó matando personas, salió a Colombia, lo volvieron a coger, llegó a Sucumbíos y lo mataron allá a la edad de los 20 años, relatando brevemente, profesor. Ok, muchas gracias, Fausto. Sí, efectivamente. Ahora, este joven, Fernando Hermosa, cometía prácticamente asesinatos escogiendo a su víctima.
generalmente eran taxistas. Y los taxistas generalmente tenían un Sanremo. ¿De acuerdo? De igual manera, estos asesinatos no eran con un momento de frenesí, sino eran por largo tiempo. Este joven que armó su pandilla estuvo al mando de la misma más o menos unos 6 meses. ¿Estamos de acuerdo? Viendo estas características, ¿en qué clasificación de asesino serial le pusieran ustedes? ¿Sería considerado un asesino en serie? Ya, muy bien. Un asesino homicida serial propiamente dicho, similar a Pedro Alonso López. ¿De acuerdo? Ahora bien, dentro de las diapositivas que nos acaba de compartir, miren, ahí vamos a tener los tipos de asesinos, vamos a tener un ejemplo de cada uno de ellos, de los cuales ya hemos hablado, y de igual manera, en la parte de abajo vamos a tener una clasificación de estos asesinos o homicidas seriales propiamente dicho. Es decir, todos los asesinos seriales pueden recaer en ser asesinos organizados u asesinos desorganizados. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ustedes aquí en este material van a encontrar unas características específicas. El asesino serial organizado, por ejemplo, va a ser aquella persona que escoge detenidamente a su víctima, que planifica la forma en la cual va a matarle a esta persona. Va a sentir euforia el momento de hacerlo. ¿De acuerdo? De igual manera, va a planificar específicamente qué va a ser posterior a la muerte de la persona. Es decir, muchos asesinos homicidas seriales ocultan el cuerpo de su víctima. ¿Estamos de acuerdo? Planifican las herramientas o las armas con las cuales van a producir el asesinato. Mientras que los desorganizados son aquellas personas que necesariamente podríamos entender que tienen un desequilibrio mental. Es decir, estas personas no escogen a su víctima. ¿Sí? Cogen a la persona que se les asomó. ¿De acuerdo? Estas personas ni siquiera planifican con qué matarles. Les van a matar con la primera arma que encuentren. Puede ser un arma blanca, un arma de fuego, puede ser un bate, puede ser inclusive una piedra o inclusive una soga para ahorcarlos. Profesor, una cosa hermosa del asesino que hablábamos, entonces un asesino desorganizado, porque él nunca escondió a la víctima y sus víctimas también eran al azar, como taxistas. Exacto. Él tenía el fetiche por los taxis de San Remo, que obviamente son y eran amarillos, ¿no es cierto? Pero él, a más de saber que los iba a matar, él nunca planificaba en dónde hacerlo, ¿sí? Y ni siquiera planificaba ocultar su cuerpo. Mientras que muy distinto a Pedro Alonso López. Pedro Alonso López enterraba a sus víctimas. ¿Sí? Y si es que ustedes se acuerdan, Pedro Alonso López llevó a la policía al lugar exacto donde estaban enterradas todas esas niñas que había matado. ¿De acuerdo? Entonces, desen cuenta ustedes solamente en estos dos personajes que existe una gran diferencia en cuanto a su organización. El uno podríamos decir que el organizado es una persona sumamente inteligente. ¿Sí? Que planifica tan perfectamente el hecho de matar a su víctima para que quede básicamente en la impunidad. Pero el desorganizado, que tiene básicamente un problema psiquiátrico, psicológico, de afectación, pues obviamente a él no le interesa que se encuentre a la víctima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí están claras estas diferencias? Sí, ahí sí.
¿Alguna otra inquietud que tengan en cuanto a este material? Por favor, quisiera que lo revisen. Doctor. Dígame. Una pregunta en cuanto al asesino en masa. Por decir, tengo dos preguntas, no sé, no desconozco. Esta persona, por ejemplo, si va a un sector y comienza a matar a personas con una bomba o disparando, ¿no? Mata a algunas personas, pero ¿y si se mata a sí mismo, o sea, digamos, lanza una bomba y también se muere él, también está inmerso dentro de esta clase de asesinos? La suicida ya. Claro, obviamente. Va a ser la persona que ejecuta la muerte de personas inocentes. Ahora, si que caso fortuito, obviamente él fallece, pues eso no le va a eximir de la culpa, porque obviamente ya responsabilidad no podemos enjuiciarle a una persona que ya está muerta, ¿no es cierto? Por ejemplo, me hace acuerdo de los islámicos que se ponen una bomba en la cintura, van a un lugar y ellos mismos detonan con su cuerpo y matan a un sinnúmero de personas. ¿Sí? Entonces, obviamente, esto es por razones culturales y a estas personas en estos países les dicen mártires. ¿Por qué? Porque están dando su vida por una causa. ¿De acuerdo? Pero no quita la tipología de que son asesinos seriales. Doctor, una pregunta. ¿El asesino serial catalogado como psicópata o no? El asesino serial puede ser catalogado como psicópata, sea organizado o sea desorganizado. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, una persona que es súper inteligente puede ser un esquizofrénico. Sí, ustedes saben que esta clase de personas escuchan voces, hablan con personas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, no quiere decir que su inteligencia se deba solamente a algo normal que nosotros podemos visualizar. Obviamente, dentro de esta clasificación necesitamos necesariamente de un psiquiatra que pueda determinar el grado de afectación psicológica que puede tener. Por ejemplo. Tienen el coeficiente intelectual elevado. Exacto, sí, efectivamente. Si se acuerdan ustedes, cuando habíamos visto la clase anterior, habíamos visto que existen factores psiquiátricos que necesariamente afectan a la persona y que inducen al delincuente a ser un delincuente. ¿No es cierto? Entonces, estos factores psiquiátricos necesariamente van a influir, por más que la persona sea extremadamente inteligente. Es más, han existido personas que se catalogan inteligentes con un IQ bastante alto y que por esa razón han decidido exterminar ciertos grupos sociales. ¿Sí? Entonces, esas diferencias tenemos que entenderlas. ¿Alguna otra inquietud hasta aquí, por favor? Sí, doctor. Elizalde, Karen, a ver. Sí, doctor, buenas noches. Disculpe, ¿puede existir, o sea, un delincuente que sea tanto organizado como desorganizado, o sea, mixto, por así decirlo? Porque sí había leído acerca de un asesino serial, que era Jeffrey, que, o sea, más que todo, sí era organizado al momento de atrapar a sus víctimas, pero era desorganizado al momento de enterrarlas o calcinar sus huesos. Era de distintas formas porque también era caníbal, entonces se le describía como mixto. Por eso le pregunto, doctor. ¿Ya? Sí, Doctor, efectivamente. ¿un asesino considerado sociópata? Claro, también tenemos está inmerso dentro de la sociedad una persona con un coeficiente intelectual demasiado alto que planifica excelentemente todo lo que va a hacer, estudia a su víctima desde el momento para matarla hasta enterrarla, hasta deshacerse de todo. ¿Sí se puede considerar como sociópata? Claro, efectivamente. La nomenclatura de sociópata es aquella persona que mata por sentidos sociales. Por ejemplo, Adolfo Hitler. Él es un sociópata. ¿Por qué? Porque quiso desterrar a la sociedad judía de su clase ariana.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la sociopatía, obviamente estamos hablando de un factor exógeno que está dentro de la sociedad. Por ejemplo, en otros países se ha escuchado bastante sobre los asesinatos por cuestiones de raza. ¿No es cierto? Estas personas tienen un problema que es la sociopatía. No pueden ser parte de la sociedad. No aceptan todo el enjambre de la diversidad de sociedades que nosotros tenemos. ¿Ustedes podrían considerar que aquí en el Ecuador existe discriminación racial a esa escala? ¿Qué opinan? Yo opino que sí, sí hay discriminación racial muchísimo aquí en el Ecuador. Ya, pero ¿se llegará a esta escala? No escucha. No, aquí en Ecuador todavía no, pienso yo. Aparentemente nosotros no hemos llegado a esta escala para hablar de una sociopatía, ¿de acuerdo? Hablamos de una discriminación racial que sí la encontramos aquí en nuestro país, pero se podría considerar que es a baja escala, no a estas escalas tan grandes de llegar a un asesinato. Por ejemplo, ¿cómo catalogarían ustedes las masacres que se han estado dando en las cárceles del Ecuador? Serían unas disputas de poder. Exacto, son disputas de poder, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque existe un poder económico, existe un poder de pandilla, se puede decir así, ¿no es cierto? Son grupos de personas que se disputan el poder y que lamentablemente han terminado exterminado, quizás, como un tercero perjudicado la vida de personas inocentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿serían catalogadas como inhumanas, doctor? Bueno, si es que hablamos de la muerte, si hablamos de todas estas clases de asesinatos a gran escala, estamos hablando de cuestiones inhumanas necesariamente. Sí, necesariamente, porque démonos cuenta que no es el simple hecho de matar a una persona, sino que les han matado como perros, como animales. Y eso que hoy en día hasta los animales tienen derechos. Doctor, una pregunta. Doctor, estos crímenes, por ejemplo, los que están sucediendo en las cárceles del Ecuador, ¿pueden ser atribuidos como crímenes de lesa humanidad contra el gobierno actual o gobiernos que estén ejerciendo en ese momento? No. Yo consideraría que no. Crímenes de lesa humanidad, a menos que sea el gobierno el que haya dado la orden de ejecución. Caso contrario, si es que no existe esta orden, no estamos hablando de una lesa humanidad, sino estamos hablando, como decían ustedes mismos, lucha de poderes. ¿De acuerdo? Para mi criterio, claro está. Doctor, usted que es un abogado que ejerce el ámbito penal, se está dando casos y muchas personas han llegado a concordar en el pensamiento de que esta disputa de poderes, esta matanza que se da en la cárcel, simplemente es una estrategia para tener a la gente pensando en algo, o sea, hay algo sangriento, muertes, asesinatos. Se corre el rumor de que inclusive es una estrategia política para que a futuro las cárceles caigan en instituciones particulares, algo semejante, y adicional, para que no estén al tanto de los medios, de lo que está haciendo la política. ¿Usted qué considera, doctor? Bueno, como usted mismo lo acaba de decir, estos son solamente rumores, ¿de acuerdo? Si nosotros hablamos de las teorías de las conspiraciones, miren, en cada hecho fortuito que pasa en el mundo, siempre ha habido alguien que diga es una conspiración. Lo mismo pasó con las Torres Gemelas, ¿no es cierto? Lo mismo pasó con el virus, la masacre de Angostura, etcétera. Sí, exacto. Entonces, siempre van a estar latentes estas famosas teorías de la conspiración. Pero como usted dice,
son teorías que nacen solamente de los rumores, ¿sí? Judicialmente, bueno, nosotros no estamos en una investigación de esta clase que debería ser a gran escala y debería ser efectuada por inclusive el poder legislativo, ¿no es cierto? Entonces, a ciencia cierta, no podríamos dar por veraz cada uno de los rumores que se presentan en la sociedad y peor aún en los medios de redes sociales, para mi criterio. Una de las cosas, lo que usted me dice del ámbito de las cárceles, esto ya trae un patrón desde México, Colombia, o sea, lo único que se está disputando en las cárceles es el poder externo, no interno, porque dentro de las cárceles las bandas se mueven a nivel interno para poder sacar externo. Las muertes salen desde allá adentro, todo sale desde allá adentro, pero afuera se pelean los territorios. Yo no sé, a veces se dan muchas vueltas los periodistas y la sociedad se da vuelta en esto, ¿sí? De que se trata de las personas que están adentro y de los inocentes. No se trata de los inocentes, se trata de los territorios que están afuera. Son los territorios. La compra de drogas, tanto de Colombia como acá, traen de México acá, todo eso se está moviendo, pero no se están dando cuenta. No es que quieren llamar la atención, son los territorios que se están peleando acá en Ecuador. Ya comenzaron a armar bandas territoriales y se pelean desde adentro porque están los máximos líderes presos y no quieren darse cuenta. Ahora en las noticias salieron que quieren cambiar, quieren mandar a La Roca a las personas que están allá, pero quieren hacerle un examen psiquiátrico a las personas para mandarlos a La Roca. Va a ser otro problema, ya no saben qué hacer con las personas, piensan que son 4 personas que están liderando todo el Ecuador y no es así. Las bandas también están afuera porque son movidas desde la parte de adentro, doctor. Es que, compañero, hay una cuestión, perdón, doctor, que le interrumpa y tal vez usted concluya, lo que está pasando es justamente que está actuando la red de narcotráfico, el narcotráfico de México. Tenemos en el Ecuador una red de narcotraficantes mucho más grande que la que era en Colombia en la época de las FARC, de la que era también cuando estaba la guerrilla ya. Es un problema muy fuerte el que tenemos ahora con el microtráfico, incluso sí aquí afuera en todo el país, porque no dudo que en todas las ciudades del país, prácticamente casi en cada esquina haya un grupo de personas vendiendo estupefacientes a los jóvenes. Entonces, este es un problema que tenemos casi en cada hogar, en cada familia, y es muy fuerte, no digo en todas, pero sí es muy fuerte porque al liberarse, al irse más bien, se estableció este poder que fue, bueno, muchos dicen, ¿no?, que fue del gobierno de Rafael Correa para llegar al poder a través de la guerrilla, a través del narcotráfico. Se le apagó el micrófono, Gabriela. Sí, entonces eso decía que es el poder del narcotráfico de México que está aquí, que llegó desde el gobierno de Rafael Correa, bueno, como dicen muchos, ¿no? Bueno, las pruebas legales y lo que se viene no tenemos, pero sí sabemos conscientemente que empezó desde que se fue la base de Manta, desde que se cortó el Plan Colombia, que era para el control del tráfico de drogas. Entonces es algo que es muy fuerte y debemos encontrar una manera de cómo controlarlo. Doctor, según escuché también en las noticias, el presidente Guillermo Lasso había solicitado la tipificación del crimen organizado dentro de las cárceles del Ecuador. ¿Es posible, es factible esa reforma al COIP? Bueno, Gabriela, sí, efectivamente sí podría ser factible, ¿no? Pero el problema es aquí que nosotros deberíamos probar que existe la estructura. Y démonos cuenta que si es que estamos hablando de cárceles donde lideran los grupos de poder, ¿quién va a testificar contra estas personas? Por supuesto. Entonces, el hecho de probar sería un caos. ¿De acuerdo? Entonces, de que podemos incluirlo en el COIP, claro, podríamos incluirle. Pero el problema aquí viene para los fiscales. ¿Cómo van a probar esto?
Si los policías tienen miedo a entrar a las cárceles, peor el fiscal en un momento de investigación, peor la persona que se le ocurre testificar en contra de estas personas. Y doctora, acá hay otro tema también muy grave en el Ecuador, que imagínese cuando la policía está siendo castigada cuando actúa con fuerza ante la delincuencia. Es como pasó en la cárcel de Turia en Cuenca, entonces que les dieron 106 días de prisión a los policías por reprimir a los detenidos que estaban ahí intentando armar un motín parecido al de... Se le apagó otra vez el micrófono. ¿Esto qué base legal fortalece a la policía para poder actuar libremente tal cual lo manda la ley? Ya, muy bien. Miren, antes nosotros teníamos la legislación penal militar. ¿Perdón? Perdón, Ángela Holguín le saluda. Solamente por dar mi punto de vista en cuanto a lo que dice la compañera Gabriela. Colombia tiene más de 25 bases norteamericanas y sin embargo es el primer país exportador que está con droga. Entonces no creo que ese sea el problema aquí en el Ecuador. No lo creo. Creo que... Se le apagó el micrófono, me parece. Creo que debemos de hablar con un poquito más de sustento en cuanto a esas cosas, porque no creo que ese sea el problema. Bueno, necesariamente no va a ser el problema, pero sí yo creo que influyó en algo, bastante podría decir yo. Y des en cuenta algo hipotético. Habíamos dicho que existen estas teorías de la conspiración, ¿no es cierto? ¿Por qué se quitó la base de Manta? Porque decían que Estados Unidos tenían en Sudamérica un montón de bases que al momento que se dé una guerra, nosotros íbamos a ser las peores víctimas. Ahora yo les pregunto, si nosotros estamos dolarizados, trabajamos para Estados Unidos nos iba a atacar, si somos países aliados. ¿Ya? Entonces, ahí es donde nacen estas teorías de las conspiraciones. Entonces, ahí es donde comenzamos a ver estas diferencias entre el capitalismo, el neoliberalismo y estas luchas de poder que siempre se han dado en la política. ¿De acuerdo? A ver, quisiera escucharle por favor a Karen, que tiene levantada la mano. Perdón, doctor, se quedó levantada. Ya, perfecto. Entonces, bueno, vamos dándonos cuenta que nosotros sí tenemos una acción penal, tenemos la acción jurisdiccional para enfocar los tipos penales, ¿no es cierto? Y obviamente, antes existía, por ejemplo, la ley penal militar, en la cual, si es que un militar cometía una clase de delitos, ellos se sujetaban específicamente a esa ley y no a la ley ordinaria. Lo mismo sucedía con los policías, ¿no es cierto? Pero, de igual manera, estas dos se eliminaron, se derogaron y obviamente todas las personas estamos expensas a una justicia ordinaria, en donde efectivamente, como nos decía Gabriela, no se toma en consideración policial y el hecho de enfocarnos a ejercer la fuerza en momentos graves. Por eso es que se está hablando del uso progresivo de la fuerza. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se le quitó estos atributos a la policía y a los militares? Porque efectivamente había militares y policías que abusaban desmedidamente de la fuerza con personas inocentes. Ellos se convirtieron en una autoridad juzgadora, es decir, cogían al delincuente y tenían la capacidad hasta de pegarle al pobre delincuente. Y obviamente en la Constitución, nuestra Constitución, nos garantiza ese derecho a la presunción de inocencia. ¿No es cierto? Entonces yo me debo considerar inocente hasta que se demuestre lo contrario. Caso contrario, ningún ente policial tiene la potestad de agredirme, ni tener tratos inhumanos con mi persona. ¿De acuerdo? Entonces, son estructuras que se han intentado mejorar, pero lamentablemente en ese mejoramiento, mejor se ha complicado más la situación. ¿De acuerdo? Entonces, nos queda un largo camino para mejorar. Justamente el día de hoy estaba leyendo un artículo que hablaba sobre la pena humanizadora. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? Que obviamente el delincuente tiene los derechos.
tiene dignidad. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una pena o de una sanción en la cual no exista la verdadera represión al delincuente? Entonces, creo que muchas de las veces esto de los derechos humanos, así como nos ha beneficiado, también ha extralimitado sus funciones, su perspectiva. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí, por favor? Ninguna, maestro, siga nomás. Perfecto, bien. Tenemos todavía, a ver, casi 10 minutos. Vamos, por favor, a hablar sobre la criminalística nos toca. Ya habíamos hablado de la criminología con ustedes. Vamos a hablar un poco de la criminalística. Por favor, si me pueden ayudar compartiendo las diapositivas de la criminalística. Ustedes ya hicieron un trabajo, ¿no es cierto?, sobre la criminalística. ¿Qué entienden ustedes por criminalística? A ver, ¿quién me dice? Era criminología, doctor. Bueno, la criminología, ¿dónde tenemos eso? Déjeme ver, por favor. Pues ya vimos la semana anterior la criminología, ¿no es cierto? Ahorita vamos a tratar lo que es criminalística. Sí, doctor, si me permite, en este caso la criminalística sería el campo de estudio que estudia, valga la redundancia, el lugar de los hechos. Perfecto, muy bien. Cuando nosotros hablamos de la criminalística, efectivamente, esta se convierte en una ciencia de vital importancia en la rama del derecho penal. ¿Por qué? Porque consiste necesariamente en acudir al lugar de los hechos, que es en donde empieza todo el delito, la configuración del delito, y es en el lugar donde vamos a emplear técnicas de campo para buscar todos estos indicios que nos conduzcan a la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Es aquí donde nosotros en la escena vamos a aplicar la inspección ocular técnica, que consiste en hallar todos aquellos indicios, huellas, rastros, que nos conduzcan a saber qué sucedió en ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? Como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, tenemos ciertas personas que están con un overol blanco, ¿no es cierto? Este personal son personas técnicas, especialistas en diferentes ramas de la criminalística y se encargan necesariamente de acudir a la escena, son parte de la policía judicial y se encargan de acudir a la escena a recolectar todos estos indicios que se puedan encontrar en la misma. Preguntas hasta aquí, por favor. No, doctor, está claro. Perfecto. Posteriormente dígame. Una pregunta, la criminología y la diferencia de la criminología y la criminalística. Ya, bueno, ahí tienen un video en el material que habla sobre la diferencia, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de criminología, la misma es un conjunto de ciencias multidisciplinarias que están enfocadas necesariamente al delincuente. ¿Por qué el delincuente cometió el acto delictivo? ¿No es cierto? Mientras que cuando nosotros hablamos de criminalística, esta viene a convertirse en un área específicamente técnica de recolección, la cual nos va a permitir conocer qué fue lo que en realidad pasó en la escena. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, Juan Pérez se le encontró al lado de su esposa con un arma, un cuchillo clavado en su espalda. ¿Qué estudiaría la criminología?
El acto. El por qué era la pregunta, ¿no es cierto?, que responde. ¿El por qué Juan Pérez mató a su pareja? Exacto. Eso es lo que va a responder la criminología. ¿Por qué Juan Pérez? ¿Fue por celos? ¿Fue porque estaba mal psiquiátricamente? ¿Sí? ¿Fue por inducción de una religión? ¿Fue por cuestiones de interés? ¿Cuál fue el móvil? ¿Por qué Juan Pérez cometió este acto delictivo? ¿No es cierto? Pero cuando hablamos de la criminalística, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a recolectar todos estos indicios que se encuentran en la escena y vamos a decir, este cuchillo en el cual se encuentran plasmadas las huellas de Juan Pérez denotan o nos dan a entender que fue Juan Pérez el que poseía el cuchillo con el cual se quitó la vida a María. Doctor, si me explico otra vez, ahí sí me perdió. A ver. Doctor, para este análisis es donde utilizamos los factores endógenos y exógenos para poder saber la causa del delito cometido. Entonces, o sea, ahí analizaríamos las causas internas que llevaron al señor Juan Pérez a cometer el asesinato de su esposa y el por qué también el análisis de la escena del crimen, ¿cierto? Bueno, vamos a diferenciar mejor esto. Él se va en la criminología. Estamos en la criminología y la criminalística, poder identificarlo bien. A ver, vamos a ver. En el ejemplo que yo les puse, criminología, voy a preguntarme por qué Juan Pérez le mató a su esposa. Punto. Ahí va a entrar lo que es la sociología, la psicología, los factores genéticos, la morfología, si es que ustedes quieren, ya les dije que es una teoría que ya no se utiliza, etcétera, ¿no es cierto? Todo esto va a entrar dentro de la criminología. Cuando nosotros hablamos de criminalística, necesariamente tenemos que corroborar qué es lo que se encontró en la escena. En la escena yo encontré un cadáver, en la escena yo encontré un cuchillo, en el cuchillo se encontraban huellas dactilares, ¿no es cierto? Y obviamente Juan Pérez estaba en ese momento agarrado al cuchillo. Para yo poder decir Juan Pérez mató a su esposa, yo tengo que probar con pruebas, con indicios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es que yo digo en este cuchillo sí se encontraban las huellas de Juan. Por lo tanto, Juan Pérez sí mató a su esposa. Esto es lo que estudia la criminalística. Todos estos indicios que vamos a encontrar en la escena y que nos van a decir, nos van a ayudar a probar efectivamente la responsabilidad y la material en un caso penal. Pregunta, ¿qué pasaría si Juan Pérez, que se le encontró con el cuchillo en la mano y el cuchillo estaba clavado en su esposa, él dice, no, yo soy inocente, yo ya acabo de llegar y solo quise quitarle el cuchillo para salvarle la vida? En este caso, Juan Pérez... Entra la criminología por las huellas. No, en este caso Juan Pérez se vuelve sospechoso porque él alteró la escena del crimen. Ya, primeramente va a ser sospechoso, sí. Pero en segundo lugar, de que criminalística encuentre huellas de otra persona, encuentre videos de cámara, puede hacer un análisis de los videos, puede haber testigos en el parqueadero. Entonces, todo esto se va a convertir dentro de la criminalística en un aspecto técnico que debe ser realizado por los especialistas, llevados a un laboratorio a hacer los exámenes periciales necesarios para que se conviertan en una prueba que yo en ese momento puedo llevarlas a un juicio. ¿Está más claro, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor, ahí está claro. Perfecto. Muy bien, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Por favor, sigan revisando, aquí van a encontrar mucho material, escenas.
vayan ejercitando su visualización e inclusive más adelante van a ver un caso completo en donde van a encontrar una planimetría, van a encontrar fotos de un asesinato, van a encontrar algo de balística, etc. ¿De acuerdo? Que espero que la próxima clase la revisemos para ir analizando con ustedes. Muchas gracias con todos y muy buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor.